Esto es Horror Sapiens. Horror Sapiens. Con Suspiria. ¿Estás listo para sentir el terror? Horror Sapiens. En el siglo XVII, una serie de diabólicos incidentes tuvo lugar en el convento de las Hermanas Ursulinas de Loudun, en Francia. La conclusión era simple: se trataba de una posesión demoníaca masiva en la que todas las monjas llegaron a presentar claros síntomas. El caso traspasó las fronteras, llegando hasta la capital, el rey Luis XIII, y se fue alimentando durante siglos con todas las especulaciones sobre lo que realmente ocurrió ahí. En este programa, un recuento de los sucesos, los rumores, las versiones de los demonios de Ludun. Buenas noches, bienvenidos a Horror Sapiens. Yo soy Suspiria, transmitiendo en vivo y en directo desde la ciudad de la lluvia. Si es la primera vez que nos sintonizas, te recuerdo que este programa se transmite todos los martes a las 21:30 horas, tiempo de la Ciudad de México, por Horror Sapiens con Suspiria en YouTube Live. Así que si te gustan las cosas relacionadas con el horror, el cine, la literatura, lo heterodoxo, la magia y el ocultismo, te recomiendo fuertemente suscribirte a nuestro canal y darle clic a la campanita de notificaciones porque siempre hay algo interesante que ver, así como explora los playlists. Si te gusta el contenido, dale like y compártelo con quien más confianza le tengas. Y ahora sí, ¿qué fue lo que pasó en Ludun? Entremos en materia. Durante el siglo XVII, la ciudad de Ludun creció en riqueza. Su ubicación privilegiada estaba fortificada, entonces era muy segura. Sus edificios y atractivos comerciales la convirtieron en un punto deseable para ricos mercaderes y nobles. Además de la facción protestante, los hugonotes, que estaban también tratando de posicionarse ahí en medio de todo este intercambio intelectual, cultural y demás. Pues bueno, otras personas que también se sintieron llamadas por este lugar fueron las hermanas Ursulinas, que llevaba la orden poco menos de 100 años. Ellas buscaban establecerse en algún lugar y ahí encontraron un inmueble amplio que luego se empezó a rumorar que si tenía fantasmas y que se habían sucedido cosas terribles ahí. Pero bueno, la cosa es que las Ursulinas se hicieron del inmueble, el inmueble lo adecuaron para que fuera un convento y en poco tiempo 17 mujeres, en su mayoría muy jóvenes, unas ricas, otras de la nobleza, ingresaron. Y la orden ursulina era muy interesante para la gente acomodada por varios motivos. De entrada, eran pioneras en la manera de relacionarse entre sí. La educación que se le brindaba a las mujeres era números, escritura, un poco de ciencia, un poco de arte, un poco de historia. Era mucho más de lo que podía aspirar alguna mujer que no fuera en la posición de reina, que ahí sí necesitaban toda la preparación del mundo. Idiomas, se les daba muchísimas cosas. Y también el pertenecer a una orden tan selecta, donde se les podía dar una protección o un retiro en caso de una viudez o lo que fuese, era también muy, muy interesante para las mujeres. Y a la cabeza de esta orden, en Ludun, va a encontrarse la hermana superiora Jeanne de Belfiel. Ella era de noble cuna y pese a sus múltiples atractivos y cualidades, tenía un lado igualmente oscuro que va a causar dolor y desesperación a las hermanas que tiene a su cargo.
em, ¿cómo explicarlo? Si bien su rostro era considerado incluso bello, desde niña, Jeanne Belfield tuvo una enfermedad que la fue, consumiendo. Se dice que no llegaba a medir ni 1,30, que tenía una joroba, que estaba contrahecha de diferentes maneras. Y esto, por un lado, sí la hacía que tuviese que sobresalir y que encontrar algo por lo cual ser deseada, tener un puesto, tener algo que le ofreciera un poco más. Y por el otro, también un resentimiento muy fuerte y una serie de traumas y culpas y de ideas extrañas en la cabeza por lo particular de su apariencia van a ser importantes. El confesor de las Ursulinas en un inicio era el padre Musot, un hombre ya de edad, tenía una muy buena cabeza, podía dirigir de una manera clara y amable a las religiosas. Y, espérense que estoy teniendo aquí problemas otra vez con los botones. Están siendo mis torturas estos botones de veras. Pues seguiremos sin imágenes, ni modo. ¿Qué le vamos a hacer? El confesor de las Ursulinas entonces era el padre Musot, hombre de muy buena cabeza. Les digo, él tenía una dirección muy clara que establecía el rumbo de las conciencias y los afectos de las monjas. Les daba mucha paz, era muy tranquilo y al morir había 2 candidatos para sucederle como confesores del convento. Por un lado iba a estar Jean Mignon, jefe canónico de la Iglesia de la Santa Cruz, y por el otro, Urbain Grandier, ¿no? El padre Urbano, del curato de San Pedro de Ludo. Ahora, Mignon era un hombre difícil, ¿no? Por ponerlo en pocas palabras. Era de un fanatismo religioso, de esta gente recelosa, agria, que solamente ve su punto de vista y habla en nombre de Dios y habla en nombre de todos y es muy controlador. Él es un hombre muy frío, es sospechoso de todo lo que puede sospechar, es falto total de escrúpulos y esta falta de escrúpulos siempre la justifica que es por la gloria de Dios, en nombre de Dios, por el bien de las almas. O sea, siempre escuda todas sus malas acciones y todos sus procederes torcidos en nombre de la iglesia. Y como les decía, el otro que era candidato, lo invitó la hermana Belfield, Jeanne, que va a ser también conocida como Sor Juana de los Ángeles, y ella le escribió a Grandier porque en alguna ocasión lo vio pasar y quedó prendada. Sus negros rizos, el mostacho, la barbita, las cejas, la mirada profunda, la manera de conducirse tan varonil, tan apuesto. Digo, más adelante si encuentran una foto de Grandier van a decir, bueno, pues no me parecía tan apuesto el caballero, pero en la época, bueno, era una visión. Y esta mujer que había estado encerrada en el convento desde niña, pues sí, haciendo una carrera dentro del convento, pero que realmente como que no acababa de emerger, pues se va a enamorar de él, lo va a invitar a que sea candidato de confesor, pero en realidad, pues a Grandier no le interesaba ese trabajo, o sea, él era un hombre, ¿cómo decirlo? Era apasionado, era generoso, era franco, estaba defendiendo a la gente, lo que era justo y lo que era injusto o sea, daba un paso adelante y defendía a quien tenía que defender, era muy entrón, como decimos por acá. La gente lo quería muchísimo, eh,
era muy apuesto también, eso tenía que ver con que llenara las iglesias y que siempre tuviera la larga fila de mujeres que se querían confesar con él para poder hablar suavemente a su oído, ¿no? Pero tenía un defectito. Como diría mi abuelita, él era muy enamorado. Es decir, que era amante de numerosas mujeres con una y con otra. La hija de un magistrado, Madeleine Debrú, la hija del fiscal regional del rey Luis XIII, Louis Trincat, la hija se llamaba Filipa, bueno, anda con ella, la deja embarazada, luego el hombre para salvar la honra de su hija dice que, bueno, la casa con otro muchacho eh, para que la gente piense que el hijo es del muchacho y no es de Grandier, porque cómo va a caer el escándalo sobre su casa. Él le había confiado a su hija para que le educara, para que hiciera más grande su alma, y vaya que le educó y le hizo más grande el alma a la muchacha, ¿no? Y así como está muchísimo, ¿no? La viuda del carpintero, o sea, todo el mundo sabía que Grandier, bueno, pues andaba ahí de picaflor, ¿no? Visitando numerosas eh, viviendas y también muchas mujeres yendo a buscarlo para consuelo. Y bueno, aquí las figuras del lenguaje sobrarían para decir que, que pues sí tenía un espíritu inquieto Urbano Grandier. Y por lo mismo también va a tener muchos enemigos, ¿no? Los padres, los hermanos de las muchachas, los tíos de estas chicas, hombres que querían ser amantes de ellas y pues les había comido el mandado Grandier, o que se querían casar con ellas, pero pues ellas no se querían casar porque pues, ellas ya no eran vírgenes. Este, Tremendo. Entonces ya de las chicas seducidas, todas las mujeres lo amaban, pero muchos hombres iban en contra suya. Este, Otros tenían también ahí un pollo con él porque el carácter confrontativo de Grandier, y era además muy explosivo, ¿no? O sea, si lo buscabas, lo encontrabas, y si necesitabas ayuda, te ayudaba, ¿no? Y hablaba en la iglesia, y hablaba en la plaza, y hablaba en todas partes, y decía los crímenes, y si no se cambiaban, decía el nombre del criminal junto con los crímenes para el siguiente sermón. Entonces, la gente sí le tenía un respeto, le tenía un miedo y le tenía un rencor. Em, También él había hecho, picaba a Richelieu, podían estar casados cuando era lo que más convenía, ¿no? Que tuvieran una familia, para que a través de la familia ellos supieran lo que es ser padres, supieran lo que es llevar el pan a la mesa, supieran lo que son las penas de los hijos, las penas de las esposas, y poder brindar un mejor servicio a la comunidad. Y también tener una esposa, porque de esta manera, pues a lo mejor ya se iba a quedar un poco más quietecito Urbano ahí con sus mujeres de la cofradía. Sea pues. Además de todo esto, sí había gente que buscaba hacerlo quedar mal y le andaba picando la cresta, eh, y le echaba en cara, ¿no? Sus tres pecados capitales, que también un combo así mortal: lujuria, ira y soberbia, ¿no? Lo tenía todo el Grandier. Y cuando él rechaza la oferta de Sor Juana de los Ángeles de volverse el confesor de las Ursulas, pero le dice: ¿sabe qué, madre? O sea, muchas gracias, no, bien. Empezar a contarle sus sueños. John se alarmó, y como pésima persona en el mundo que es, se confesaban con ella las hermanas y les preguntaba: oye, ¿y tú no has tenido sueños con un hombre con estas características? Bla, bla, bla. ¿No has soñado que llegan y te incitan y te dicen y te hacen y te... ¿no? Entonces empiezan ellas en realidad, pues ni al caso, y empiezan a entrar en su cabeza una serie de ideas y una serie de sueños
porque el padre les dice, es que no lo niegues, tú sabes que es verdad. Entonces la otra, híjole, pues si el padre sabe más que yo, entonces estaré yo negando las cosas, estaré yo mintiendo y empiezan a vivir toda la fantasía horrible, ¿no? Este, lasciva, violenta, etcétera, ¿no? Que Miñón les empieza a meter en la cabeza y también pues le va a dar él cuerda a la madre superiora y aquí ya suben las actividades extrañas dentro de la parroquia. El 12 de octubre, de hecho, él empieza a confesarlas por ahí de agosto, ya para el 12 de octubre, o sea, 2, 3 meses después de iniciado, estamos en el año 1632, eso es importante, llama a la ley Miñón para dar testimonio de espectros malignos que no paraban de atormentar a las religiosas, incluida la Madre Superiora. Y empiezan los testimonios primero de unas, pero como que se van contagiando unas a otras hasta que ya las 17 religiosas empiezan a dar estos testimonios. Dicen que han visto fantasmas, que hay bolas negras que las persiguen por el convento, que atraviesan las puertas, hechos sobrenaturales, cosas que suceden a las reliquias, que de repente la reliquia está llorando y de repente ya no, y de repente llora normal y de repente sangre, o sea, unas ideas así como muy, muy particulares de lo que está sucediendo. De repente como que se privan las hermanas y contienen la respiración hasta que empiezan a ponerse rojas y a hincharse y se desvanecen, empiezan a hablar y empiezan a alterar como cuando la gente quiere hacer voz de diablo, ¿no? Que hace así ya sabes, ese tipo de cosas, gritos así como de banshees. Bueno, un asunto verdaderamente espeluznante el que está viendo aquí con las hermanas de Ludún, aterradoras, de repente van caminando y se desvanecen con los ojos en blanco, convulsionan, empiezan a correr y a bailar por el convento y empiezan a desnudarse, empiezan a relatar sueños lascivos, a blasfemar. Todo esto, pues hoy la psicología lo definiría como una histeria colectiva, pero en su momento decidieron que el camino real iba a ser liberar a las mujeres a través de exorcismos. Esa fue la decisión de Miñón, porque claramente estaban poseídas y necesitaban una ayuda urgente. Ahora, cuando es un caso de posesión para hacer un exorcismo, no se trata de le llamo al cura, el cura viene con agua bendita, empieza ahí con el hisopo a hacer, va de retro satana con la señal de la cruz y se acaba el asunto y recita el Padre Nuestro en latín. No, hace falta armar un acta en la cual se siguen muchos pasos, porque las blasfemias y todas es un evento pasajero. ¿Qué otra cosa había? Poder ver cosas que no estaban ahí, el equivalente de viajes astral a la mujer. Y supuestamente con ciertas preguntas lo puede lograr. No le está yendo muy bien y manda llamar a un padre joven, enérgico y versado en las artes inquisitorias, que va a ser el padre Barré. Y Miñón logra ir exorcizando uno a uno los demonios de todas las hermanas, salvo dos, el de la Madre Superiora, Juana de los Ángeles, y el de la hermana Claire, la hermana Clara. Todo este proceso, es importante decirlo, no crean que se encerraban en un cuarto el exorcista, el padre Miñón, la Madre Superiora, las llaves del huerto y la parte de atrás del convento, pues se cobraba la entrada para ver. Decían que estaban poseídas por los demonios Asmodeo y Zabulón, que llegaron a ellas cuando
Urbain Grandier arrojó un ramo de rosas endemoniado por encima del convento, o sea, lanzó hacia adentro un ramo de rosas. La sospecha es que pues, tenía ahí sus amores también con una de las novicias y que por pues, le aventó las flores. Entonces, de este incidente de las flores, de hecho, hay, hay el registro de cómo estuvo esta entrevista, ¿no? En la cual pidió que vinieran los magistrados y gente de la ley porque se trataba de un encantamiento que había hecho un mago perverso y los magos sí entraban bajo la jurisdicción de la ley. Entonces, si llegaban eh, magistrados, etcétera, al interrogatorio y se decía quién era quien había hecho las cosas, pues por ley podía detenerse e interrogar al mago que estaba engañando a la comunidad. Y pues empieza el interrogatorio de Miñón, ¿no? Tratando de interrogar al demonio que poseía a Juana de los Ángeles. ¿Por qué entraste en el cuerpo de esta doncella? Y Juana, para Dios. Pero sí haciendo la vocecita. No, me lo imagino perfecto. ¿Qué signo te marca? Flores. ¿Qué flor? Rosas. ¿Y quién las manda? Y aquí se hace un silencio y de pronto dice Juana, Urbain. ¿Cuál Urbain? Grandier. Y en eso ya notaron ahí que Urbain Grandier le mandó las flores a esta mujer. Bueno, o sea, una joya terrible, ¿no? Esta entrevista, pero en fin. Total que el representante de la corte, quien además lideraba el juzgado y la administración de Ludun, empezó a sospechar, ¿no? Porque él sabía perfecto, de hecho todo el mundo sabía que Miñón y Grandier pues eran enemigos, que Grandier veía a Miñón y decía, ay, qué flojera, ¿no? Este cuate, o sea, ay, sí, con tomate, dame 3, ¿no? O sea, sácate, ¿no? Le daba igual. Y Miñón, bueno, se retorcía como pretzel, ¿no? Porque no podía con la belleza, ni la fama, ni la fortuna, ni el pegue que tenía Grandier y el cariño de la gente. Entonces, le avisan a Grandier que Miñón está ahí como guiando los testimonios de las monjas en su contra. Se enfurece y decide ir un escalón para arriba y le escribe a el arzobispo de Burdeos, que era muy amigo suyo, que interfiera, le cuenta cómo está todo. El arzobispo escribe a Miñón y le dice, ¿sabes qué? Voy a mandar a mis médicos y a mis especialistas de confianza para ver exactamente qué está sucediendo con las hermanas en Ludun, porque aquí hay cosas que no deben de ser. ¿Dónde está el oficio en el cual se solicitó el exorcismo? Tuvo que haber pasado por mí, no pasó por mí. Y sí le pone los puntos sobre las IES a Miñón, ¿no? Entonces, pues no queda de otra más que se detenga todo, se aleje durante algún tiempo a la torre a la hermana Claire y a Juana de los Ángeles, y a las otras hermanas están en custodia de otra hermana que se elige, en lo que se esclarece qué demonios ahora sí que qué demonios está pasando. Pasan unos meses, todo es paz y tranquilidad para Urbain Grandier, hasta que un pariente de la hermana superiora se enteró de que Juanita estaba siendo atormentada, quiso tomar cartas en el asunto, se acercó para ver qué era lo que estaba pasando, y él era oficial de Estado, Laubardemont se llamaba, y tenía órdenes de Richelieu también de tumbar la fortaleza de Ludun, porque alrededor de la ciudad estaba fortificada y la idea era quitar las piedras para abrir la ciudad y que fuera todo más padre y más fácil de tránsito.
pero pues obviamente Grandier y los nobles y muchos más que se habían amparado con el rey y que Richelieu consiguió con medias verdades sacar un permiso del rey que le va a dar a Lauderdemont para hacerse cargo de Loudun, porque Loudun era intocable como ciudad porque allá estaban pues muchos altos intereses del gobierno francés. Y empiezan ahí los problemas, porque Grandier se opone a Lauderdemont, Lauderdemont se pelea con Grandier y era evidente que le iban a echar toda la carne al asador porque de joven él se había burlado de Richelieu de varias maneras, y cuando Richelieu se convirtió en el segundo hombre más poderoso de Francia y se enteró que Grandier estaba detrás de esto de los exorcismos, dijo, bueno, me voy a quitar, pero bien y bonito, a mi enemigo. Y es que vaya que se despreciaban ambos hombres. Entonces, pues, le van a devolver a Mignon el permiso inquisitorial de interrogar, inquirir, todo lo que necesitara, no solamente de las hermanas poseídas, sino también de Grandier, porque seguramente él tenía un pacto con el diablo y lo tenían que encontrar y tenían que ver qué pasaba con todo esto. Y las acusaciones en contra de Grandier iban desde conducta inmoral, agitación política, defender el matrimonio sacerdotal, alianza con los hugonotes, que eran estos protestantes no católicos, y ciertos encuentros de descrédito que se le fueron ahí sumando con testimonios de sus enemigos. Les digo, entre los padres de las muchachas y los que le tenían envidia, pues esto era verdaderamente interminable. Se van, aprenden a Grandier, lo encarcelan y le van a incautar todas y cada una de sus posesiones. Llegan los de la Inquisición con los de la ley a hacer el inventario cuando entran en la vivienda. Todo lo que había de valor, títulos de propiedad, alguna pieza de joyería, cubertería, algún arte, algún manto, todo esto se lo van a incautar. Y casualmente, ¿qué creen que encontraron entre todo lo que estaba ahí? Dos pactos demoníacos, no uno, dos. Y cuando se enteran de ciertos a Grandier, pues y empezaron a hacer a los que no lo apoyaban o hablaban en su contra, les daban un dinero porque esponjaran la situación y cada vez hablaran peor de Grandier, en fin. Y ahora con lo de los dos pactos ya veían lo que necesitaban para quitárselo definitivamente de encima. En el primer pacto, él le vendía su alma al diablo porque odiaba a la iglesia y su manera de burlarse de la iglesia iba a ser pues haciendo todo lo que estaba haciendo. Y el segundo era un acto de alianza con los demonios a cambio del amor de ciertas mujeres. Y estos pactos demoníacos estaban escritos al revés en latín. O sea que pones un espejo y escribes de derecha a izquierda en vez de izquierda a derecha. Así, porque como todos sabemos y como uno hace, para volver a algo maligno se escribe de atrás para adelante en latín y con eso pues ya inmediatamente es diabólico. O sea, ya de ahí la ingenuidad del asunto. ¿Qué les puedo yo decir? Las imágenes de los documentos están en la Biblioteca Nacional de París. Y es bien curioso porque si supuestamente él tenía un pacto con Asmodeo, que era el demonio con el que atormentaba a Juana y a Clarita, y Asmodeo pues no firmó en ninguno de los documentos. ¿Habrá usado tinta invisible? No lo sabemos. En fin, les voy a leer un cachito del pacto para que vean
el asunto porque sí está de llamar la atención. Dice así, leo. Nos, el muy poderoso Lucifer, secundado por Satanás, Belzebub, Leviatán, Astaroth, Asmodeo y otros, hemos aceptado el día de hoy el pacto de la alianza con Urbano Grandier que se nos entrega y le prometemos el amor de las mujeres, la flor de las doncellas, el honor de las monjas, las dignidades, los placeres y las riquezas, y en virtud de este pacto vivirá 20 años feliz en la tierra de los hombres y vendrá luego con nosotros a maldecir a Dios. ¿Neta? O sea, tú eres un hombre con la cultura, la impostura y todo lo que tenía Grandier, y me vas a salir con ese documento todo mal redactado, como que no sé qué decir. A mí sí me da mucha sospechación, como dice alguien que conozco, ¿no? Esto no es. Ahí está. Esto no es así como que lo que sospecharíamos. Y además los argumentos como que muy ingenuos, ¿no? El amor de las mujeres, la flor de las doncellas, el honor de las monjas. O sea, como que, digo, si vas a hervir por la eternidad, ¿va a ser solamente por sexo? No sé, como que. Bueno, sí dice las dignidades, los placeres y las riquezas, pero las riquezas de Grandier tampoco eran así como que exorbitantes. Entonces, pues no sé qué decir de esto. Luego, ¿qué más? Laubardemont consiguió la aprobación real para que se prohibieran las apelaciones de Grandier, diciendo que habían comprobado los encantamientos que llevaron a las hermanas a la locura, con estos dos pactos súper creíbles, y las hermanas de repente vuelven a entrar en frenesí y nada de lo que eran interrogadas iba a comprobar la existencia de demonios. O sea, en todo lo que está anotado, pues se ve se ve una histeria colectiva, ¿no? Pero no se ve la presencia de un demonio. O sea, sí se asustaban y veían sombras y escuchaban voces y otras cosas propias de la esquizofrenia, algunas. Otras lo hacían por imitación, todo este rollo del proxy. Como en el caso de las brujas de Salem, ¿no? Que también una empieza y dice y las otras por miedo de alguna represalia o lo que sea, entran en el juego sabiendo que si son sorprendidas que desde el principio estaban mintiendo, pues les va a ir muy mal. Entonces, les es más fácil mantener la congruencia cognitiva fingiendo que todo lo que está sucediendo es realidad, pero nada denota una presencia demoníaca real. Muchos de la gente de la ley que estaban ahí viendo todas las cosas extrañas que sucedían, se dieron cuenta de que los hechos mágicos eran trucos de alguien tras bambalinas, ¿no? Sí, con la caña de pescar y el hilito haciendo que levitaran objetos, para que aparecieran flotando, cosas así. Sin embargo, el cardenal Richelieu pues da por bueno todo esto, acepta la petición de seguir investigando, ahora con exorcistas distintos que van a buscar tanto en Juana de los Ángeles por un lado, como en Grandier por otro, las marcas diabólicas. Y estas marcas diabólicas, una de las religiosas en un frenesí dijo dónde estaban. Recuerden que las marcas diabólicas pueden ser lunares, o alguna cicatriz o algún tipo de marca. Y la religiosa, que sospechamos todos, ¿verdad? Que fue en algún momento amante de Urbain, decía que se encontraban en y entre sus nalgas y testículos
en la espalda y otra en la pierna y no sé qué, no dio ahí, ahora sí que pelos y señales de dónde estaban. Van a arrestar a Grandier, lo van a desnudar por completo y lo van a empezar a auscultar buscando marcas del demonio. Y en esta auscultación, para asegurarse que el vello no cubriera ninguna, va a ser rasurado por completo, incluidas las cejas y sus negros rizos. Todas las mujeres acusadas de brujería eran también rapadas para ver si en el cuero cabelludo no tenían la señal de la bestia o algo así. Empiezan a torturar a Grandier y en la tortura que le hacen, dolorosísima, de manera que era imposible que no la pasara súper mal. Y además, la manera en que estaban formuladas las preguntas era muy confusa, tratando de que cualquier tipo de reacción o respuesta que diera lo incriminara. Y finalmente, tras días y días de tortura, el 18 de agosto de 1634, deciden llevarlo a la plaza del mercado para ejecutarlo. Lo llevan amarrado con un sayal todo áspero. El hombre pues está sangrado, raspado, cortado, azotado. Le habían clavado cosas debajo de las uñas, le habían hecho todo tipo de auscultaciones, metiendo aparatos por sus orificios para asomarse a ver si ahí vivía algún demonio. Y pues completamente herido, le ofrecen que si se declara culpable, lo van a estrangular porque ahí lo van a quemar, porque pues él es un brujo y la única manera de acabar con ese tipo de mal es a través del fuego, lo tienen que quemar. Entonces, si él se confiesa culpable, lo van a estrangular y ya estrangulado le van a prender fuego vivo. Pero Grandier, sus últimas palabras, da un discurso a la gente y les dice: yo soy inocente, nunca fui hechicero, fui muchas cosas, pero no soy esto de lo que me acusan. Dios mío, ten piedad de mí y perdona a mis enemigos. Entonces, si tú eres un satánico y dices, ten piedad de mí y perdona a mis enemigos, como que es otro punto que la gente también se quedó muy, muy grabada, esta ejecución de Grandier. Y uno pensaría, bueno, pues ya muerto el niño se tapa el pozo y se acaba el asunto. Pues no, aún con Grandier ya muerto, no acabaron las torturas de las religiosas, ni de Juana de los Ángeles, que seguían siendo eh, víctimas de los exorcismos, hasta que algunas, pues ya después de tanta cosa que le hicieron, pues se iban curando, ¿no? Poco a poco iban volviendo a encontrar el sosiego, bendito sea Dios. Ya salió de ellas el demonio, ya pueden llevar una vida feliz sin tener a medio pueblo asomado viendo cómo las desnudaban y las sometían a torturas y auscultaciones y todo tipo de cosas. Entonces, se van curando las hermanas, pero la que nunca se recupera va a ser Juana de los Ángeles. Ella va a padecer exorcismos años después de Grandier ya muerto, o sea, muerto, y años después, la mujer sigue padeciendo estos exorcismos y se va a convertir en una celebridad. Se le va a tratar como una santa y una mártir, se la van a llevar por toda Francia. Ella comenta que en un camisón que tenía en una ocasión, en medio de toda su angustia y su pena, se apareció su ángel de la guarda y dejó caer 5 gotitas de un bálsamo sobre su camisón.
y que eso le había ayudado a tener el sosiego, etcétera, etcétera. No saben la cantidad de camisones que salieron de ese camisón, la cantidad de trapitos con las gotitas sagradas para milagros y demás que se fueron a vender en el convento, porque el convento, por supuesto, se convirtió en el lugar número 1 de turismo de la región. La gente iba a ver si lograba ver todavía poseída alguna de las monjas, a comprar una reliquia, a dejar su dinero ahí en Ludún. Y en fin. Ahora, Juana de los Ángeles escribió unas memorias, si les interesan, es la autobiografía de Juana de los Ángeles y está publicada por la Asociación Española de Neuropsiquiatría. Esta publicación es del 2001. Que tengo ganas de leerla para ver todas las notas al pie de página, pero no me da la vida y en otra ocasión, si llega a mí el libro, con mucho gusto y me lo encuentro en una biblioteca porque sí está algo impagable. Los que sí tienen así como que muchísimo dinero, vayan al péndulo y digan, deme por favor la autobiografía de Juana de los Ángeles y sueltan ahí 900 billetes, bueno, no son 900 billetes, pues son muchos billetes y se compran esto para ver todo lo que dijo ella de sus éxtasis y su lucha contra el demonio y demás. Ay, vaya historia de Juana de los Ángeles. Ahora, sobre la película de Ken Russell, que estamos viendo una imagen acá en pantalla, esta película va a estar basada en una obra de teatro escrita por John Whiting, que a su vez va a estar basada en Los demonios de Ludún, escrita por Aldous Huxley. Huxley, muchos lo conocen por El Mundo Feliz, en inglés Brave New World, o Las Puertas de la Percepción, este libro que Jim Morrison, el cantante de los Doors, utilizaba para muchas de sus ideas y de sus conceptos. De hecho, por ese libro de Huxley es que los Doors son los Doors, The Doors of Perception, pero The Doors of Perception era como que mucho y se le quedó en los Doors al grupo. Fuera de la trivia, esta versión novelada de los acontecimientos de Ludún que escribió Huxley, junto con la obra de teatro, hicieron que Ken Russell adaptara el guión. La producción va a tener muchísimos elementos experimentales, las cámaras con unos movimientos muy poco usuales. Sí van a haber planos fijos, sí va a haber un poquito de travelings y dollings y close-ups y retiradas de cámara y todo lo que quieran, pero los juegos de cámara son muy, muy inteligentes. La iluminación también va a ser muy particular y van a haber escenas que van a recordar el teatro pánico de Jodorowsky. Aquellos estudiantes de teatro y de psicología, esto de todo el teatro pánico de Jodorowsky es interesantísimo. Si no, espero en algún momento poder hacer un programa de ello, porque sí vale la pena entender todo lo que se proponía. Y también va a estar la sensación constante de una opresión, de una pesadilla. O sea, sí es una película en la que sientes miedo, no porque vaya a haber un demonio, porque el demonio desde el principio sabemos que no va a ser el de los cuernos, la cola y el trinche. O sea, los demonios que hay en Ludún van a ser otros demonios, ¿no? Va a ser el demonio del desprecio, el demonio de la envidia, el demonio de la lujuria, el demonio del poder, el demonio. Ahora sí que rellenen la línea con el demonio que se les ocurra y todos pasan desfilando por ahí. Van a ver también tomas con una fuerte carga simbólica. Por ejemplo, las escenas de Juana, casi siempre está ella de rodillas atrás de una reja o de atrás o dentro de su celda. O sea, siempre va a estar tras las rejas ella.
¿no? Y los otros personajes van a estar del otro lado de las rejas, como diciendo todos los demás que son libres y esta mujer que está atrapada, ¿no? En una cadena perpetua espeluznante, esta prisión permanente de sus creencias y sus complejos y todo lo demás. También Russell le va a dar peso al enamoramiento de Grandier con Madeleine, una chica con la que se casa, sí se casa en la vida real, como sacerdote. Recordemos que él estaba a favor de los que sacerdotes se pudieran casar. Él oficia su propia boda con esta chica Madeleine. Y ese romance y la envidia que ocasiona ese romance entre los pretendientes de Madeleine y Juanita, y bueno, va a ser muy difícil. ¿Qué más destaca Russell? La indolencia de los poderosos, que realmente se puede estar muriendo el mundo, pero pues mientras ellos tengan lo que tienen, pues los demás que traguen piedras, ¿no? O sea, les da igual. Las diferentes maneras de abusar de los más débiles y de cómo todo este abuso ya es sistemático, ¿no? Ya es un proceso pasito a pasito de todo lo que tenemos que hacer para que los pobres no puedan hacer nada y los privilegiados puedan estar ahí. También el enfoque que le va a dar a Urbain va a ser el del héroe del pueblo. Cómo lo va pintando es interesante. En la película van a haber dos protagonistas de igual peso. Por un lado va a estar Juana de los Ángeles, la hermana Jeanne, interpretada por Vanessa Redgrave. Esta mujer tan hermosa, y sí la ve uno y le dan náuseas, y no es por el maquillaje, es por lo excepcional de su actuación. Es extenuante verla, ¿no? Está de rodillas, arrastrándose, caminando de rodillas, con la joroba del prostético, toda chueca. O sea, sí la ve uno y dice, ay, Dios bendito, esta pobre mujer, tuvieron que dejarla remojando en suavizante 25 años para que volviera a caminar derecha. O sea, qué cosa. El trabajo físico de ella es impecable. La manera en que Russell cuenta y ella interpreta cómo va alimentando su deseo y las fantasías por Grandier, imaginando que Cristo en realidad es Grandier, entonces Grandier es el diablo porque Cristo ahora tiene la cara de este hombre. Toda esa manera de la locura y de cómo va escalando está muy bien contada y muy bien actuada. Cómo ella se va convenciendo a sí misma de su posesión, queriendo culpar a Grandier de su posesión, porque si él no fuera guapo y si él no lo hubiera rechazado, ella no hubiera caído en estas tentaciones y en estos frenesíes y en estas cosas. Y esta idea de querer vengarse de Grandier y de cómo se sale todo de control, y ella quiere perder la razón, pero permanece cuerda viendo todo el desmecatadero que armó. Es increíble, ¿no? Las humillaciones públicas de las interrogaciones, porque Russell es gráfico. No es pornográfico, pero sí es gráfico en lo que se está viendo. Cómo se ve que llegan los nobles enmascarados a burlarse de las monjas y a ver todo lo que les hacen y dan su monedita, ¿no? Para tener una primera fila y ver todo lo que está sucediendo por ahí de los procesos, ¿no? Una cosa tremenda. El papel de Urbain Grandier lo va a hacer Oliver Reed. Este actor murió muy joven, es una pena. Y es un personaje muy difícil porque sí tiene todas las características que se habían denotado del Grandier original, ¿no? La soberbia, la ira, el orgullo, la lujuria, o sea, sí tiene cola que le pisen,
Sin embargo, se gana el corazón de la gente por esta otra parte, ¿no? De que es centrón, la manera en la que ayuda y habla y se le perdona lo coqueto, la soberbia y todo lo demás por todo este otro lado luminoso y de defensa del pueblo, ¿no? O sea, se entiende por qué era tan querido. Un punto fuerte de la trama está en la explicación de la enemistad con Richelieu. Puede ver uno cómo Richelieu está todo el rato tratando de manipular al rey para tirar la fortificación de Loudun, quitarle la protección, porque si le quita la protección, so pretexto de los hugonotes, él tiene mayor jurisdicción y puede hacer lo que quiera con esta ciudad de tanta riqueza. Entonces, y vengarse de Grandier. Entonces, todo esto, ¿no? De vamos a tumbar la muralla, también es tumbar un poco el poder de la nobleza, los pactos que se habían tenido con los reyes anteriores, la protección como, pues ahora sí que, a ver quién podrá ayudarte, y todo el tinte político que tuvo también la persecución de Grandier, porque no era nada más la mujer está enamorada del cura, sino este cura es peligroso porque no nos permite hacer muchas cosas dentro del poder que queremos hacer nosotros, ¿no? Entonces, es, es tremendo. Toda la parte de la tortura que atraviesa Grandier en la película, ¿no? Los clavos en la lengua, bueno, ya no les digo más si la llegan a ver, y de cómo está todo trampeado, que esto se descubre después de las técnicas de engaño de algunos inquisidores para asegurar la ejecución de las brujas, porque pues les pagaban porque acusaban a la gente de brujería, pagaban porque les hicieran ciertas pruebas en las que tuvieran que salir culpables sí o sí con una serie de mecanismos. Y aquí te muestran cómo se hacían todas estas cosas. Es tremendo. Se ven los placeres y decadencia de la nobleza, los abusos constantes de poder, la necesidad de una voz que se alzara y defendiera, y de cómo la gente se queda completamente desprotegida cuando, cuando matan a Grandier, y todos los que se habían vendido se dan cuenta, ¿no? Pero qué estupidez hice, ¿por qué no me quedé callado? ¿Por qué no lo defendí? Cuando ven que tirada la muralla, pues quedan a merced de los caprichos de Richelieu. ¿Qué más? Y todas las cosas de autotortura que muchas pobres almas atraviesan pensando en que son indignos o que han pecado y cosas así, la enfermedad mental, bueno, muchas cosas interesantes. Otros nombres del reparto está Dudley Sutton como el barón de Laubardemont, Murray Melvin como Mignon, Christopher Locke como Richelieu, Graham Armitage como el rey Luis XIII, que está increíble, y también Michael Gothard como el padre Barr, el exorcista que llevan al convento, que, híjole, o sea, todas las escenas en las que sale este hombre, pongan muchísima atención porque son impactantes. Son impactantes todas las escenas. Ven cómo este hombre de repente entiende el poder que tiene sobre las vidas y las almas de estas mujeres y se deschaveta, ¿no? Porque quiere salvar a las hermanas y al mismo tiempo está en el círculo de los poderosos. Los nobles lo tienen bajo escrutinio y se burlan de él porque está en medio del círculo de las posesas que quiere exorcizar a una y de repente entra otra encuerada y lo abraza y le lame la cara, ¿no? Y está así como, ¡ah! ¿Qué está pasando acá? No. Una película que definitivamente vale la pena verse, y valen la pena también las lecturas para enterarse bien de todo lo que está pasando aquí. Yo les hago un resumen
de muchísimo. Está por ahí La historia de los diablos de Ludun, volúmenes 1 al 3 de Des Niau, que son los registros de los testigos. Está, por supuesto, Los demonios de Ludun, de Aldous Huxley. Hay también hay un breve recuento, pero bastante completo y que tiene otras fuentes que no fueron censuradas, que es Historic Ghosts and Ghost Hunters de H. Addington Bruce. Si les gustan las narraciones emocionantes, por supuesto Alejandro Dumas padre tiene un capítulo sobre Urbain Grandier y está... Eso, qué bueno es Dumas padre. O sea, lean. Lean todo lo que puedan. Y a Dumas padre más. El capítulo de Grandier está en el volumen 8 de Crímenes Célebres. Si tienen por ahí casualmente, como hace uno, tiene casualmente las obras completas de Alejandro Dumas padre, pues buscan el volumen 8 de los Crímenes Célebres y por ahí lo encuentran, sino en internet, en las páginas que tienen las recopilaciones del trabajo de Dumas, lo encuentran en español, en inglés y en francés. Y también van a encontrar, si le rascan por ahí en internet, muchos artículos. Busquen sobre todo los que tienen que ver con estudios de psicología. Hay uno de la Sociedad Británica de Psicología que se llama Looking Back, The Possessions at Ludun, donde hablan de cuáles eran las teorías de lo que estaba sucediendo y de cómo hasta Freud nunca dijo que fue Ludun, pero habló del caso de Ludun en uno de sus escritos y se pone muy interesante también para ustedes estudiantes de psicología. Y tengo aquí también otros casos que hay por ahí. Pues vamos por acá al chat. Y vamos por aquí. Dream Master. Hola, diablos, vampirlicos. Saludos, ¿cómo estás? Vampir lívido. Hola, ¿qué tal? Están por aquí muertos de risa. Me imagino que alguna tontería que haya dicho yo en algún momento. Los demonios, qué belleza de película. La amé, está padrísima. Es muy buena. Es intensita. Y ya habíamos hablado de ella y de cómo influenció a su vez a Lucarda y también Satánico Pandemonium. Van a tener influencia de esta película. El demonio tenía rostro humano, por supuesto que sí. La actuación de Vanessa Redgrave, espectacular, sí. También la de Oliver Reed. Qué desmadre el que creó Juana. Sí, no, esta Juana de Los Ángeles. Era tremenda la mujer. Lo realmente escalofriante de la película es el alcance ilimitado de la maldad humana, de la película y del caso. Completamente. Excelente episodio, muchísimas gracias. Porque vaya, que sí que relajito armó Juana de Los Ángeles. Pero está bien interesante el caso. Y a ver si por ahí de Juana de Los Ángeles para ver cómo era poseída, ¿no? Pero bueno, no será la primera Navidad que haga cosas extrañas como ver la profecía y cosas así. Saludos en el chat. Ay, Nana, Godot, Seymour, Álvaro, Cobalt, Carmen, Iván, Rojas, Anwar, Alan, Los Rorros, Marco, Maritza, Pita, Alex. ¿Quién más anda por acá? Alejandra, Socorro, Jessica y pues creo que ya. Pues muchísimas gracias por acompañarme en este episodio tan intenso de Los demonios de Ludun. A quienes nos están viendo por YouTube, les recuerdo que para pedir programas, comentar, etcétera, por favor, aquí en comentarios, ¿vieron la película? Cuéntenme, ¿les gustó, no les gustó? ¿Conocían la historia, no conocían la historia? ¿Ya leyeron la versión de Aldous Huxley? ¿Les interesa la autobiografía de Juana de Los Ángeles? ¿Qué está pasando por ahí por sus mentes? Échenme un comentario por ahí. Y si les gusta, pues se quiere suscribir, bienvenidos al Selecto Club.
darle a la campanita, maravilloso. Péguenle un ojo a los playlists y si nos quieren dejar alguna sugerencia, siempre háganlo. Por acá los martes, pues el programa es en vivo, el chat está abierto y bienvenidos sean. Sin más por el momento, me despido hasta la próxima emisión del martes. Ay, donde tendremos un pacífico episodio sobre Willem Dafoe, que ya desde hace tiempo también estaba pendiente ese programa de Willem Dafoe. Va para Sabrina y nos vemos 21:30 horas, tiempo de la Ciudad de México. Hasta entonces, tomen buenas decisiones, hagan las cosas bien bonito y a la primera, escojan bien a sus héroes, no digan mentiras, no echen a alguien a los perros, si no tienen nada bueno que decir, siempre es más bonito el silencio. Si tienen algo que decir, díganlo con verdad, con justicia y con amor, por defender aquello que sí es correcto. Y sin más por el momento, les mando un abrazo y les deseo, como siempre, que tengan dulces pesadillas. Esto fue Horror Sapiens.